Hola chicos de quinto semestre. La clase pasada estuvimos viendo teorías de la modernización. Estábamos hablando de estas teorías del desarrollo, vimos la teoría de la modernización. Hoy vamos a continuar con teoría estructuralista del desarrollo. Esta teoría nos dice que, o lo mejor dicho, lo primero que va a hacer es una distinción entre crecimiento y desarrollo económico. La característica fundamental del desarrollo económico es la expansión del número de sectores que utilizan tecnología avanzada. Si la expansión se produce en la producción a partir de sectores que no utilizan tecnología avanzada, se produce crecimiento pero no desarrollo. A ver, en la teoría pasada veíamos que lo mejor era la producción, que se le daba una importancia a la industrialización, a mejorar el crecimiento económico. En esta teoría estructuralista dice que si se mejora la producción, que si se mejora los PIBs, que si se mejora cuánto está ingresando, pero no se mejora la tecnología, entonces hay crecimiento, pero no hay desarrollo. Que cuando la tecnología se empieza a desarrollar, véase procesos más eficientes, máquinas más eficientes, automatización de sistemas. En ese caso, entonces estaremos hablando de desarrollo. Pero mientras eso no exista y solo haya un número que aumenta en cifras, entonces será solo crecimiento. Así es como esta teoría partía esta idea del desarrollo. Desarrollo será incorporar nuevas tecnologías a los procesos de producción. Las estructuras económicas de los países subdesarrollados son fruto del proceso histórico de la inserción en la economía internacional. La función de los países desarrollados en la economía internacional ha sido la provisión de recursos baratos para la industrialización de las economías más avanzadas y mercados para exportación de las mismas. La maquinaria, tecnología y bienes de consumo manufacturados son importados de las economías más avanzadas. Para los que apoyaban esa teoría, el concepto o el modelo era muy básico. Aquellos países que tenían tecnología eran capaces de producir más en mejor calidad y ésta se importaba hacia los países con menor tecnología. Mayor tecnología obviamente permite una producción más acelerada y mayor producción amplía el mercado. Es decir, si yo soy una empresa de refrescos artesanales, ¿no? Por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama el de Zacatlán, pero hay una que se llama Delice, creo, Delice o Delice, es de Zacatlán. Y es muy pequeña, es muy local. Produzco primero pues para los de Zacatlán, ¿no? Luego para los municipios que están alrededor. Y luego quizás me alcance para exportar un poquito hacia municipios que guarden alguna relación, como por ejemplo que sean pueblos mágicos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la empresa se tecnifica, la de Belice de Zacatlán, y empieza a producir todavía más refrescos? O sea, más. Pues que llega un punto en que satura sus mercados locales. Es decir, si todo Zacatlán hay 1000 personas, ¿no? Y la fábrica produce 1200 botellas por día, pues aunque todos los de Zacatlán se tomaran una botella diario, les sobran 200. Entonces tiene que buscar otros mercados a donde insertar sus productos. En términos generales pasa algo muy similar. Cuando las empresas sobrepasan una demanda local, empiezan a abrir o a hacer esta apertura de mercados en búsqueda de más clientes potenciales a quienes venderles. Y los países desarrollados hacen esto. Mientras que los países en vías de desarrollo o subdesarrollados, esta teoría todavía los considera subdesarrollados, van a comprar estos productos y esta tecnología. Resumiendo o acotando, para la teoría del estructural desarrollo, desarrollo será cuando se mejoran los procesos de producción a partir de la tecnología. Si solo se aumenta la producción o los indicadores sin aumentar la tecnología, entonces hay un crecimiento, pero no hay un desarrollo. ¿Va? ¿Preguntas, dudas con esta? No, profe. No. Va. La siguiente teoría, neomarxista del desarrollo. Esta nos va a decir varias cuestiones, ¿no? La primera, el subdesarrollo es un proceso de continua extracción por los centros del excedente generado en la periferia. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a leer el otro también.
Los países subdesarrollados se caracterizan por bajo ingreso per cápita y baja acumulación de capital, que era lo que vimos en el previo de la clase que no grabé, ¿no? Que se borró. Que realmente países como México tienen un PIB muy alto, pero el per cápita es muy bajo de ese PIB, ¿no? Y en cambio otros países con menor población y menor PIB obtienen PIBs per cápita más altos. Y esta teoría lo adjudica al hecho de que las periferias son explotadas por el centro, ¿no? Y entiéndase por periferia no solo literal la periferia de algo, sino los países alrededor de los países desarrollados. Una de las mayores críticas que se le ha hecho a la política y a la economía mexicana en todo el tiempo es que su vecino del norte, o sea, Estados Unidos, lo acota en muchos sentidos al ser una gran potencia económica, que de una u otra manera lo tiene como... ¿Cuál es la palabra? O sea, es como un coto de poder, pero no me acuerdo el verbo. Ay, por Dios santo. Cuando alguien te obliga a hacer algo que no quieres, ¿cómo se llama? Chicos, chicas. Dilación, no sé. No, síganle, no, Ay, se me fue el término, por Dios. No es coadyuvado. Cooptado. Coercionado, creo que es el término. En gran medida, y que por eso México, bueno, por eso y por muchas otras cosas más, México realmente está muy atrasado en su desarrollo o no se desarrolla por esa cercanía a Estados Unidos. Y si lo vemos, pues técnicamente hay parte de razón. ¿Por qué? Porque muchos de los productos de alta calidad que se manufacturan en México no son para el mercado mexicano, están destinados para el mercado estadounidense. Y muchos de los productos y o empresas que se colocan en México, su principal mercado es el mercado extranjero, no el mercado mexicano. Y entonces podemos poner como ejemplo, por ejemplo, la Ciudad de México es un ejemplo interesante. ¿Por qué? Porque absorbe agua y otros recursos de los municipios alrededor de Ciudad de México, ¿no? Y de los estados como Hidalgo. Y parte de sus desechos, ¿no? Van a salir a otros municipios, véase también Hidalgo. Entonces, realmente tienen agua y tienen dónde tirar los desechos porque utilizan otros municipios en la periferia para hacerlo, ¿no? O sea, hay como un aprovechamiento en este sentido. Esa es la idea de esta teoría, que los grandes centros, es decir, las grandes zonas desarrolladas, están desarrolladas por todo lo que extraen de la periferia, ¿no? Ahora, el siguiente punto. El desarrollo económico, bajo esta teoría, se caracteriza por la reinversión nacional del excedente. Es decir, que aquellos elementos extra, ya sea presupuesto, como lo veíamos por ejemplo, o ya sea en producción, de alguna manera se reinvierten en México o se reinvierten en el país o en los países con la finalidad de generar más producción o de generar un mayor desarrollo. Cosa que pasa, pero ahí sí a veces hay muchos elementos en contra. Por ejemplo, a veces de los presupuestos locales y de los presupuestos federales sobra dinero, poquito. Bueno, poquito es un decir, ¿no? En términos de todo el presupuesto que es. Y muchas veces ese presupuesto se reparte entre el propio gobierno, ¿no? O sea, entre los diputados, entre los senadores. Y eso es algo que se ha criticado mucho. Y a veces sí se llega a determinar o a destinar como un extra a X o Y programa, ¿no? Y no siempre sobra, ojo con eso. O a pagar deuda, ¿no? O algunos otros elementos. Pero realmente no se destina a generar un desarrollo. El desarrollo futuro de cualquier país está determinado por su posición en la economía internacional. El elemento central del método de análisis es la adopción de una perspectiva histórica
y la atención hacia el control del excedente de los países subdesarrollados por las diferentes clases sociales. La inserción de los países subdesarrollados en el sistema de relaciones de intercambio desigual está provocado por la introducción de estos en el sistema de relaciones por los países capitalistas industrializados. ¿Qué quiso decir el profe? No, vamos a resumir. A ver, esta teoría nos está diciendo, por ejemplo, supongamos, aquí es donde tengo una compañera que dice que me conoció en la feria de la universidad, de vocacional. Sí. Ah, vale. ¿Usted? ¿Sí fue usted, no, compañero? Sí. Y supongo que le llamó la atención, ¿no? La licenciatura, porque está aquí, ¿no? Espero que no esté decepcionada. ¿O sí? No. ¿Segura? Segura. Ok, va. Me da mucho gusto. Supongamos con su compañera, la voy a tomar de ejemplo, a Mariana. Le platican de planeación, no, pues está bien padre, le gusta, dice voy a tener empleo, lo cual sí es cierto, ¿no? Y entra el primer semestre, conoce a sus compañeros, dice está bien padre, conoce a sus primeros profesores, dice está bien padre, ¿no? Y le dan sus primeros conocimientos en la materia. Luego, en segundo semestre, llegan y les dicen, miren, vamos a hacer un examen, un único examen, porque la licenciatura se va a cerrar y bueno, el que lo pase pues ya no tiene que estudiar el resto de los semestres, ya automáticamente va a ser licenciado o licenciada, ¿no? Entonces Marian se emociona y dice, pues no, man, me voy a ahorrar 7 semestres, ¿no? Y lo que nadie le contó es que el examen es de los 8 semestres. Entonces, ¿quiénes tienen más posibilidades reales de pasarlo? Pues los que estuvieran en octavo, en séptimo, en sexto, en quinto, quizás, ¿no? Que es más de la mitad. Los que tienen menos posibilidades, los que estén en cuarto, en tercero, en segundo. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Pareciera muy burdo, pero aplica. Imagínense que un día te dicen, mira, ya vas a poder venderle tu producto local, el que tú haces, ¿no? Gelatinas Marian, ¿no? Ya las vas a poder vender en Europa y en Estados Unidos. ¿A poco sí? ¿Y cuándo tengo que pagar? No, nada, tú nada más las mandas y la empresa va a encargar. Ah, perfecto, muy bien. Y se pone a hacer su logo, su marca, cambiar el empaque. Y ya viene el día de este proyecto que arranca y te dicen, pero vas a competir contra Gary, ¿no? Y contra Pronto. Y también vas a competir contra Nestlé. Y también estás compitiendo contra Bimbo. Y no me lo vas a creer, pero también estás compitiendo contra Jumex, ¿no? Y contra Gatorade, porque ya también hacen gelatinas con electrolitos. Y entonces, ¿quién va a ganar? ¿No? Marian, que hace 20 gelatinas y las quiere mandar a Estados Unidos, o Gatorade, que va a meter miles de millones de botellas de Gatorade a donde está Marian. Eso es lo que pasó realmente con la liberación del mercado. La mayoría de los trabajadores mexicanos, de los empresarios mexicanos, de los productores mexicanos, no pudieron competir en un mercado abierto, ¿no? Otro ejemplo, es como si fuera box. Yo voy a una clase de box, ¿no? Me siento bien padre. Y de repente me dicen, no, a partir de mañana, vas a poder entrar a un torneo y ganar millones de dólares, ¿no? Y yo voy a decir, pues qué padre, ¿no? ¿Y contra quién peleo? Pues vas contra el Canelo. O sea, ¿se imaginan la friega que me va a meter? Cualquier boxeador la friega que me metería, ¿no? Es obvio. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú ves las condiciones que tiene que tener un producto para entrar a México, son muy pocas. O sea, es decir, claro, hay, pero no son tan estrictas como para entrar a Europa, como para entrar a Estados Unidos. Si algún día tienen la oportunidad de ir a Estados Unidos o de estudiar un poco más allá, vean cómo son las frutas y las verduras que se cultivan en México y se importan allá. Por ejemplo, el aguacate, el limón. Y van a ver unos aguacates bien grandes, unos limones bien padres, o sea, como de primera. Y va a decir, estos limones en México ni hay, estos aguacates en México ni hay. No hay. Se cultivan en México, pero se mandan allá. Y lo que se queda aquí es lo que no se puede vender en otros lugares, ¿no? Que vendría siendo, no sé si se diga aguacate de segunda o de tercera, como si fuera madera, ¿no? Pero es así. Eso es lo que está aquí hablando la teoría marxista, es decir,
hay un intercambio desigual, ¿no? Hay trabas al intercambio. Por ejemplo, no me acuerdo si fue con la vacuna de Pfizer, con la de Moderna o con la de Sputnik, que por ahí salió el comentario en internet de que debían de... O sea, que debería... O sea, que cómo era posible... No me acuerdo cómo iba, pero parafraseando, que en tan poco tiempo hubiera superado las condiciones de la norma mexicana de salud, ¿no? Para poder hacer uso de la vacuna. Y me dio un poquito de risa. Y porque abajo hay otro comentario que decía, o sea, en Estados Unidos piden más requisitos que en México para que una vacuna se apruebe. Si ya pasó los requerimientos de Estados Unidos, es obvio que va a pasar los requerimientos de México, ¿no? Entonces no hay necesidad de que hagas esas pruebas o no hay necesidad de que pases todo el escrutinio de nuevo, ¿va? Es como, por ejemplo, eh, supongamos que vamos a elegir a un alumno para becarlo, ¿no? Beca profesores IXU. Y tenemos a este otro alumno. Y la coordinadora Yamile dice, no, pues este es el bueno, ¿no? ¿Por qué? Ah, no, pues porque ya le pasé todo este filtro. Ah, pues bueno, pues es el bueno, ¿no? Porque, o sea, obviamente ella tiene más conocimiento, tiene más capacidad que yo que solo doy una clase, ¿no? Por ejemplo. Pasa algo similar. Y regresando a la teoría marxista, vamos a la otra diapositiva. El intercambio desigual ha destruido la producción artesanal precapitalista en los países subdesarrollados y reducido el incentivo al desarrollo industrial autóctono. Creo que somos todos muy jóvenes, pero pregúntenle a sus abuelitos, quizá, si es que los tienen o algún familiar de esa edad. Hablamos, no sé, unos 70 años, quizá, de cuando eran niños, de cuando ellos eran niños. O sea, si ustedes querían una sala, era mandar a hacer la sala. Si ustedes querían un comedor, era mandar a hacer el comedor a la carpintería, a la herrería, a la palería, no sé, ¿no? Pero era mandar a hacerlo. No es como que tú fueras a Electra, escogieras el que quisieras y te lo llevaras en cómodas mensualidades. Había un proceso artesanal en muchas cosas, ¿no? En la creación de cuchillos, de cubiertos, de manteles, de muchas cosas, de libros, de escritorios, de radios, que se hacían manualmente, que se hacían artesanalmente, con toda la revolución que se vino después, tecnológica, industrial. Hoy en día, cuando ustedes dicen hay que comprar una sala, pues vas a la tienda que vende salas y hay un buen, y si no te alcanzan, hay un catálogo en línea y te la llevan a tu casa. Lo mismo con las lavadoras, lo mismo con las estufas, lo mismo pues prácticamente con todo. No. Esto no siempre fue así. Y solo las empresas que producen de esta manera, que pueden producir en serie, que pueden producir en cadena, que pueden tener un gran stock, son las empresas que están triunfando con mayor fuerza. Y los otros, los trabajos artesanales, no. ¿Y cuál es mejor? Depende. Habrá trabajos artesanales que sean una verdadera maravilla, mucho mejor que cualquier otro mueble, ¿no? O sea, por ejemplo, estos dos muebles que se ven acá atrás, ambos son preconstruidos, es decir, son de serie. ¿Son los mejores muebles? No, pero cumplen con su función, es decir, establecen un estándar. Ajá. Ese estándar es el que está marcando la preferencia de muchas personas, ¿no? A ver, ¿por qué no te compras, por ejemplo, un teléfono Xiaomi? O mejor dicho, entre un Xiaomi y un Apple o un iPhone, mucha gente escogerá el iPhone. ¿Por qué? Pues porque hay cierto prestigio en la marca, hay cierto respaldo. Y a lo mejor el Xiaomi es mejor y más barato, pero te vas por el estándar, por ciertas cuestiones. Y entonces de repente lo más moderno, lo más vanguardístico era ir a la tienda allá a comprar tu sala, ir a la tienda a comprar tu comedor, porque eran comedores importados en fábricas alemanas, en fábricas italianas, ¿no?
Y los mexicanos no pudieron hacer lo mismo, porque no podían entregar pedidos, no podían competir con fechas de entrega. O sea, México no tenía esa capacidad tecnológica que sí tenían los países que ya estaban en un modelo de libre mercado. Y esto es muy interesante, pero no voy a ahondar más. Otra, las exportaciones manufactureras de los centros reducen aún más el incentivo a la industrialización de la periferia. Es decir, como todo se va concentrando en un punto, y ahí tienes los servicios, los proveedores, los insumos, etcétera, cada vez es más difícil que alguien se quiera poner afuera, ¿no? A ver, ¿dónde vas a poner una escuela, universidad o bachillerato? ¿En Tenango de Doria o en Pachuca? Pues técnicamente, la opción más lógica, entre comillas, pues debería de ser Pachuca, porque aquí hay un buen de gente que año con año no entra a la autónoma, ¿no? Y no todas las escuelas privadas ofrecen los mismos, no solo carreras, sino los costos de las mismas. Entonces, hay un gran mercado para la gente que quiere estudiar aquí. No sé, no a ustedes no les tocó, pero a las nuevas generaciones que ya todos entran a la prepa, o que ya se amplió el número de personas que entran a la prepa, pues ya no sufren. Pero en nuestra época, y seguramente a ustedes les pasó y en épocas anteriores, o sea, si tú no quedabas en la prepa, era pagar una particular y era muy caro. Para mucha gente, no quedar en autónoma era el fin de sus estudios, ¿no? Hoy en día las cosas han cambiado y mientras mayor concentración de universidades haya, pues van a tender, entre comillas, a abaratarse, porque puede haber otras lógicas. Y te puede ofrecer mayores opciones de estudio. Es decir, ¿cuánta gente de Pachuca se va, por ejemplo, a Ixmiquilpan a estudiar? ¿O cuánta gente de Pachuca se va a Actopan? Bueno, Actopan sí, no, por la universidad. Se va a Tenango de Doria, se va a Yagualica, se va a otros lugares. Una, no hay. Y dos, no es lo más común. Lo más común es que de otros municipios vengan a Pachuca o los de Pachuca se vayan a otros estados en una migración de movilidad educativa. Pero forma parte de esto. Es decir, estamos concentrados en el centro. Y para muestra un botón, por ejemplo, la vialidad o todo lo que se ha hecho en Pachuca, ¿no? En Tulancingo, en Tula, en este gobierno y en cualquier gobierno, versus lo que se hace en los otros 70 y tantos municipios. ¿A dónde se le está apostando más? A los centros desarrollados. Y esto va a generar precariedad en las orillas. O sea, si tú estás fuera del centro, estás en zonas donde los servicios escasean, la calidad de los mismos va a disminuir, ¿no? En la mayoría de los casos. El precario desarrollo industrial que se ha producido en la periferia ha estado controlado por los monopolios industriales que han extraído el excedente hacia los centros, ¿no? Ya se había explicado. El desarrollo económico solo puede darse con un cambio político radical. Bajo la teoría neomarxista del desarrollo, necesitamos dejar de concentrar todo en el centro y empezar a redistribuirlo hacia la periferia. Entonces, dejar de estar enfocados en un punto y bifurcar o dividir en las secciones necesarias la atención hacia las zonas que han estado desatendidas. Entonces, si tú quieres apoyo, por ejemplo, para la educación, deja de poner escuelas o centros de estudios en Pachuca y sácalos un poquito, ¿no? Llévatelos a otros lugares. Por ejemplo, hace poquito vi, no me acuerdo si es la Comisión de Pueblos Indígenas o cómo se llama la Secretaría, pero que tiene que ver con pueblos indígenas. Está en Pachuca. Y con todo respeto, pues Pachuca no es pueblo indígena, o sea, no cumple con. Para mí me haría más sentido que se colocara en el Valle de Mezquitlán, en Mixtitlán, ¿no? En la Sierra Tomitepegua, donde hay mayor población indígena. Es decir, si tú quieres arreglar algo de pueblos indígenas de Tenango de Doria en la comisión, tienes que venir a Pachuca a arreglarlo, ¿no? Entonces nótese ahí como la discrepancia rara. Mejor colócalo en un municipio donde la presencia de población indígena sea muy alta, porque seguramente funcionará mejor ahí, más cerca del usuario inmediato. Es uno de los errores que se suele cometer.
Ahora, ¿hasta aquí todo bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo bien, maestro. Gracias, compañera. Nos quedan 2 diapositivas por hoy. Vamos a verlas. La siguiente teoría dice teoría neoliberal del desarrollo. Esa es la que yo creo que más familiarizados van a estar con el concepto. La creencia en la desigualdad económica como incentivo humano. Las operaciones del mercado sin intervención del Estado manifiestan la eficiencia y el bienestar. La convicción del principio de beneficio mutuo del comercio internacional, la defensa de la mínima intervención del Estado y los gobiernos, y la importancia central de los precios como referente de información fundamental para la asignación de recursos. No tengo que más ejemplificarles, es decir, esta es la base en la que vivimos. Produce más, ¿no? Maximiza y beneficia todos los procesos en el mercado hasta lograr el bienestar, que no intervenga el Estado. Si el mercado se desarrolla por sí mismo, en algún punto todos se van a ver beneficiados, ¿no? Y realmente esto no está pasando. Cada modo de producción de los que yo les he platicado, la comunidad primitiva, el feudalismo, el esclavismo, el capitalismo, llega a un punto no de hartazgo, de obsolencia, donde ya no da para más. Es decir, imagínense, así como estamos ahorita, que regresáramos a la comunidad primitiva. Que cada colonia velara por su propio bienestar. Pues nos morimos porque ni espacio hay para cultivar, ¿no? Ya en las colonias, o sea, no. Los que tengan en su colonia, en su municipio que les haya tocado que eran sembradores, pues ya les hicieron, los demás muéranse de hambre, ¿no? Entonces, obviamente, el modelo de comunidad primitiva ya no da. Bueno, pensemos en el feudalismo, que Fayad, en lugar de ser gobernador, fuera el señor feudal, ¿no? Entonces, que tu casa no fuera tu casa, sino que fuera de Fayad y Fayad te la presta, y todo lo que tú ganes, tienes que quitar una parte y dársela a Fayad en tributo. ¿Cuántos estarían de acuerdo? Bueno, pues a quien le caiga bien Fayad a lo mejor dirá que sí, pero a todos los que no les cae bien van a decir, no, está pero si bien mal, profe. El modelo del feudalismo tampoco es viable. Pensemos en el esclavismo. A mí no me gusta trabajar, entonces mejor me voy a conseguir un esclavo, ¿no? Y nos repartimos. No sé, repártanse las mujeres, ¿no? Abigail se queda conmigo, Marianne se queda con Edwin, Rosario se queda con Luis y Sara se queda con Johan, ¿no? No creo que estemos muy de acuerdo, ¿no? Diríamos, no, mis derechos, lo que sea, y tendrían razón. Entonces, el modelo esclavista tampoco estaría vigente, o sea, está agotado, no serviría para producir, no serviría para vivir. Pensemos en el modelo capitalista, que es el que tenemos, pues técnicamente funciona, por eso lo tenemos. Pero no quiere decir que no sea un sistema, o no sea un modo de producción, mejor dicho, que empieza como a convulsionar. Es decir, ha tenido 2 o 3 convulsiones, el Jueves Negro, en el 2008, ¿no? Donde el capital por sí mismo se contrajo. Porque se produce más de lo que se gana. Se produce más de lo que se consume. Y se han inventado cosas como la estimulación fiscal, la estimulación gubernamental, el Black Friday, el Cyber Monday, el Buen Fin, ¿no? ¿Con qué? Con la finalidad de incentivar el mercado, el outsourcing, con la finalidad de disminuir los costos en la empresa, ¿no? Pero está dando señales de ahogado. ¿Cuándo se va a acabar el capitalismo? Porque no tengo ni la menor idea. Conforme sea mañana, conforme sea dentro de 100 o 1000 años. Pero inevitablemente en algún punto de la historia, por agotamiento, tendremos que mudar a otro modo de producción, porque además este modo de producción es insostenible. O sea, vean la deforestación, vean el daño al medio ambiente a causa de la producción de las empresas, ¿no? Por ahí salía una nota en Facebook, no sé qué tan cierto sea, de que creo que por cada litro de Coca-Cola son como 40 litros de agua, ¿no? Una cosa así. Entonces, eso solo es uno del todo lo que se usa, por ejemplo, en industria de autos, en industria de aviones, de computadoras, ¿no? O sea, ¿cuántos recursos estamos usando? Realmente el ritmo es insostenible, ¿no? Entonces, no creo, ojo, no creo, que el ser humano en conjunto sea tan tonto como para matarnos
a todos, ¿no? O sea, es decir, pues sí, ya que nos muramos de calor o de frío, que venga el cambio climático. Me parece que cuando ya veamos en carne propia muy muy duro el cambio climático, empezaremos a transitar o a pensar en un modo de producción distinto. Es más, la propia lógica nos puede llevar a otro modo de producción. ¿Y qué pasa si de repente todo el mundo se congela, ¿no? O sea, una era glacial, por ejemplo, de nuevo, que creo que sería la quinta, ¿no? Era glacial en la Tierra. Obviamente pues ya no te vas a transportar en tren, en carro, ya no vas a poder traer productos de Europa a México, o sea, porque va a estar todo congelado, ¿no? Entonces vamos a tener que volver a un modelo quizás de comunidad primitiva, entonces sí. Entonces, no lo sé, o sea, solo son ejemplos. Pero en algún punto el capitalismo como lo conocemos desaparecerá. ¿Por qué? Pues porque es simple naturaleza sociológica, ¿no? El capitalismo, a ojos de opinión de varios, Stiglitz, Premio Nobel de Economía, uno de ellos, ya duró mucho. O sea, ya se ha mantenido durante mucho tiempo. Y en nuestros tiempos empezamos a ver propuestas como economía circular, como lo retornable de vuelta, como lo reciclable, ¿no? O sea, hay ciertos brillos de lo que podría ser un nuevo modo de producción sostenible. Pero bueno, hay que superar individualismos, hay que superar pues todo lo que el capitalismo ha fomentado para seguir existiendo. Por último, vamos a ver teorías alternativas. Este solo es como una intro. Yo les dije que hay muchísimas teorías alternativas de desarrollo, hay muchas propuestas, algunas más viables que otras, algunas en unas zonas, otras en otras, algunas se han intentado, no se lograron, otras no se han intentado, son teóricas, pero nosotros vamos a centrar solo en algunas muy específicas. Por ejemplo, la satisfacción de las necesidades humanas básicas materiales y no materiales como medio para proporcionar las oportunidades de pleno desarrollo físico, mental y social. Otra es el desarrollo endógeno, otra es el desarrollo autónomo, otra el desarrollo ecológico y ecodesarrollo, ¿no? Y el desarrollo con transformación estructural con el protagonismo de la autogestión y la participación en la toma de decisiones por todos los afectados o por todos los involucrados en el proceso mismo. Son, a grandes rasgos, como 5 elementos que engloban a todas las teorías alternativas al desarrollo. Están más o menos aquí, contenidas aquí, o hayan cabida en alguno de estos supuestos. Para la siguiente clase estaremos abordando aspectos estratégicos del desarrollo local, ¿no? Ya pensando más en lo local, en lo regional, y veremos algunos elementos de la región, de lo local, para dar paso a lo que es la idea de desarrollo integral y después de desarrollo endógeno. Y con eso vamos a estar trabajando un buen tiempo. Veremos algunas tipologías de desarrollo. Veremos muy rápido la agenda y los objetivos del desarrollo sostenible. O sea, no los vamos a ver todos, los vamos a ver por encima. Y después veremos la forma de gobierno en México, ¿no? Para entender un poco más sobre política. Veremos política pública, cómo se formulan y algunos datos interesantes, sobre todo respecto a ciudadanía. Hasta aquí, chicos, dudas, preguntas, comentarios, anécdotas, reclamos. Para usted, de las teorías alternativas, ¿cuál sería la más adecuada para nuestro país? Ay, qué buena pregunta. No sé. Es que, a ver. Es que México es muy grande. Van a decir, profe, ya chole. No, pues sí, es cierto. O sea, ya les enseñé de TrueSight, ¿no? La aplicación para ver el tamaño real de México y otros países en el mundo, ¿no? En un mapa. ¿Sí? Sí. Bueno, recordarán que caben un buen de países europeos en México, ¿no? Es más, si nos ponemos bien rudos, cada estado de México puede equipararse a un país que existe en el mundo. Cada estado. Entonces, hay 32 países en México.
¿no? Entonces, ahora, yo por ejemplo les reflexionamos en conjunto, o sea, ¿ustedes piensan que la gente que vive en San Javier, va de San Javier, aquí en Pachuca, tiene los mismos intereses que la gente que vive hasta arriba de Cubitos? No. No, yo igual pienso que no. O sea, yo pienso que a lo mejor la gente de Cubitos quiere mejor infraestructura vial, porque algunas calles están horribles, ¿no? Igual que en Galeana. Más alumbrado público, porque ese nunca sobra. No sé, más vigilancia casi no hay. No sé cómo sea el agua, pero estoy seguro que les llega con menos frecuencia que a San Javier. Entonces, esta gente está pugnando primero por esos, ¿no? Por cosas que quizás lo de San Javier ya las tienen dadas. Entonces, es un ejercicio imaginario. Entonces, ¿qué estaría pugnando la gente de San Javier? Ah, pues a lo mejor más ciclopistas, ¿no? A lo mejor un gimnasio público, a lo mejor una alberca pública, ¿no? A lo mejor. Y entonces, si le damos, o sea, si construimos la alberca, ¿cuántas casas dejamos sin luz y seguridad en Cubitos, ¿no? O sea, volvemos al problema del presupuesto, que es limitado. Entonces, o sea, si estamos hablando de Pachuca, ¿qué priorizamos? Porque técnicamente los que pugnen, digamos, en San Javier por un teatro, una alberca pública y un gimnasio público están buscando un desarrollo de bienestar de su ser, del ser humano. Y no está mal. O sea, no está mal. Porque es lo que para ellos sigue. La gente quizás en Cubitos está pugnando porque llegue mejor el agua, haya mejor transporte, mejores calles. Y no está mal. Son sus necesidades. Entonces tendríamos que decirle a los de San Javier, mira, te vamos a dejar de atender para primero poner exactamente igual que tú a los de Cubitos y luego ahora sí regresamos contigo. No van a querer. y ya sé que no es que quieran, o sea, pero a lo que me refiero es a la percepción de lo que se haga. Y eso solo es Pachuca. Ahora díganme, ¿cuál será lo que quiere la gente de Ixmiquilpan versus la gente de Pachuca? ¿No? La gente de Tenango de Doria versus los de Pachuca. ¿Qué querrán en Tulancingo? ¿Qué proyectos hacen falta? Versus Pachuca. Y ahora váyanse, o sea, la gente de Hidalgo versus Querétaro, versus Puebla, versus San Luis Potosí. Entonces, desarrollar a todo el país bajo una misma lógica, bajo un mismo proyecto es imposible. O sea, no va a alcanzar. Porque hay necesidades diferentes. No estamos en igualdad de condiciones. Hay necesidades diferentes. Hay que priorizar a los que tienen menos, pero no podemos descuidar a los demás porque también son mexicanos, porque pagan impuestos. Entonces también hay que darles o apoyarlos en cierto sentido. Y no se puede como que descuidar un área y decir, pues este año pura educación, el siguiente año pura salud, el siguiente año pura seguridad. O sea, no, tiene que estar como medio repartido. Entonces es muy complicado. Pensar en el desarrollo de un país va más por la política fiscal. Es decir, si existieran mecanismos a nivel federal para regular mejor el cobro de impuestos, es decir, que toda la gente que no está pagando impuestos pague impuestos, sí generaríamos una gran cantidad de dinero que se puede destinar a los programas ya existentes y en lugar de que atiendan 1000 usuarios, atiendan 10,000. Por ejemplo. Y ahí, bueno, estaríamos moviendo los indicadores, pero seguiría habiendo zonas a las que no les va a ser suficiente. Pero podría ser un inicio. Si lo que se quiere hacer es a nivel país, urge una reforma fiscal que a nadie le va a gustar, que nadie se va a aventar la soga al cuello políticamente hablando, pero pienso que hacen falta impuestos en México. O sea, pienso que hacen falta impuestos. Porque el presupuesto actual es muy corto para todas las necesidades que el país tiene. Entonces, volver a una época, por ejemplo, de Porfirio Díaz, ¿no? Que suena chiste, pero muchos países de Europa están así. O sea, impuestos por televisión, impuestos por X tipo de vehículos, por ventanas, por puertas, no sé, un poco más, diferencia porcentual en el pago. Si, por ejemplo, si el predial, no sé cuánto sea, pero estoy ejemplificando. Si el pago del predial es el 1% del valor de tu casa,
Bueno, si tu casa vale más de 1 millón, que sea el 2%, y si tu casa vale más de 10 millones, que sea el 5%. O sea, a mí me parecería justo que paguen más los que más tienen y también que todos paguen, ¿no? O sea, si alguien vende tamales, bueno, no va a pagar el mismo impuesto que va a pagar Burger King, pero que pague algo, ¿no? Eh, y por ejemplo, la música, ¿no? O sea, ¿cuántos descargan la música ilegal? O sea, eso es piratería, eso es robo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Metemos a la cárcel a todos los que hayan descargado lo ilegal? Pues prácticamente todos los que tengan internet lo han hecho. Entonces no se daría cupo. Pero hace falta mayor me hace falta mayor rigor en la aplicación de las leyes que ya existen. O sea, por ejemplo, esta pugna en la marcha de la mujer por la igualdad no es por la igualdad en el papel, o sea, es decir, en la ley, porque técnicamente la ley dice que hombres y mujeres son iguales ante la ley. La pugna es porque en el plano de la realidad esa igualdad está muy cerca, muy lejos de ser real, ¿no? Pero en el papel existe. Y en el papel existen muchas cosas, pero en la realidad no son aplicables. Regresando a la pregunta, yo creo que a nivel país es muy complicado. Que lo que mejor se puede hacer es apostar al potencial endógeno de cada región. Ahí sí. Porque, por ejemplo, a lo mejor en Ixmiquilpan haya... ¿Alguien es de Ixmiquilpan? ¿Nadie? No, profe. Bueno, está por ejemplo la parte de los corredores de los balnearios. Obviamente sería algo muy bueno explotar, mejorarlos, generar algún desarrollo extra alrededor de ellos. Ahí se podría trabajar más con eso que ya está. Pero a lo mejor en... ¿Alguien es de Pasoyucan? No, profe. Que lo estoy pegando a puros municipios donde nadie es. En Epazoyucan hay una planta, no me acuerdo cómo se llama, como si fuera un dáctil o algo así, que hay mucha en Epazoyucan, y no se está haciendo industria de eso realmente. Entonces se podría hacer toda una industria de... Supongamos que sí es dáctil, pero no me acuerdo qué planta era. Miel de dáctil, propóleo de dáctil, ¿no? Vino de dáctil, pan de dáctil, o sea, vaya, se podría apostar por ahí porque es algo endógeno de... si nos vamos, por ejemplo, hacia Tenango, hay mucho café, algo relacionado al, toda una ruta del café, por ejemplo, la ruta café y bordado estaría genial. Y así cada lugar tiene una potencialidad. Y el lugar y la gente del lugar se podrían ver en el corto plazo beneficiados hasta un cierto punto y cambiar algo en su cotidianidad, ¿no? Pero no es la panacea, o sea, es decir, no se van a volver millonarios con el desarrollo endógeno, o sea, van a mejorar sus condiciones de vida y si como comunidad, como localidad, parte de esos recursos que se generen los aprovechan en el pueblo, en parques, en auditorios, en escuelas, ¿no? Que no vengan solo de gobierno, sino de las empresas endógenas locales, pues mejorarían sus condiciones de vida y las de las siguientes generaciones. Pero tampoco es como que los vas a poner a primer nivel, o sea, es muy complicado. No bajo las lógicas actuales. O sea, para mí, si el individualismo y el egoísmo no existieran, estaríamos muy bien. ¿Por qué? Porque a lo mejor si yo trabajo de gobernador, ¿no? Por ejemplo, es decir, no sé cuánto cobra el gobernador, mejor de presidente municipal, ¿no? Son como 100,000 pesos al mes, poquito más, poquito menos. Bueno, yo de esos 100,000 pesos puedo decir, mira, a mí me alcanza para vivir cómodamente, así súper cómodamente, con 40,000, ¿no? Al mes. Me sobran 60,000. Bueno, de esos 60,000 le voy a dar 10,000 a 6 personas para que con esos 10,000 vayan mejorando sus condiciones de vida hasta que me igualen, ¿no? O sea, si yo tengo 3 televisiones, un carro y una casa, yo voy a donar esos 60,000 de mis 100,000 hasta que esas 6 personas tengan 3 teles, un carro y una casa, ¿no? Es decir, yo trabajaría para que otros no tengan que trabajar. Entonces, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Que está muy ligada el rol de la mujer como madre a la enseñanza, pero no solo
en términos patriarcales, sino me parece que pedagógicamente hay elementos que prueban que ciertos saberes son más fáciles transmitirlos por parte de la mujer. Entonces, si eso fuera cierto, ¿no? Pues si tú acabas de ser mamá, pues no trabajes hasta que tu hijo tenga 5 años. El resto de la sociedad te mantenemos, a ti y a tu hijo, por ejemplo, ¿no? O sea, me parece que se puede lograr. O sea, porque así como hay gente que cobra muy poco, hay poca gente que cobra pero muchísimo, una bestialidad. Y que si no existiera esta idea de, pues lo que yo gano es mío, porque yo me lo gané, y existiera más esto de la cooperación, y por el lado de los que reciben el apoyo no hubiera abusos, o sea, de, no, yo no quiero trabajar y que me mantengan, sino que realmente lo necesitara y que lo compensara en otras cosas, como por ejemplo, siempre tiene bien limpia la calle, reporta bien las fugas, ayuda a vigilar, o sea, que fueran realmente ciudadanos, pues me parece que se compensaría y queríamos por ahí, pero eso es un sueño de su profesor, o sea, no veo condiciones para que transitáramos hacia eso, o sea, no las veo. O sea, pienso que si el planeta le fuera a pegar un meteorito mañana, hoy a las 6 nos dicen, tales personas son seleccionadas, ¿no? Y se van a Marte, pero los ricos seguirían siendo ricos en Marte y los demás seguirían siendo proletariado en Marte. O sea, no veo que eso vaya a cambiar pronto. Entonces me parece que es el desarrollo endógeno lo que yo le apostaría más, por la particularidad de que no requiere insumos externos, solo requiere los saberes, el conocimiento y los recursos y mano de obra local. Me parece que es lo que más a una pequeña comunidad le puede beneficiar, ¿no? ¿Alguien más? No, profe. Bueno, ¿sí quedó claro, Rosario, o la revolví mucho? Sí, perdón, es que estaba escribiendo algo. No, sí lo entendí, sí, quedó clara, gracias. No, de nada. Va, chicos, chicas, pues si no hay más que hacer, nuestra clase ha terminado. Váyanse a su otra clase, ¿no? ¿Tienen otra clase después? Voy a parar aquí el video.